Buenos días, buenos días, buenos días. Bien, y vamos a entrar en el mensaje de la palabra en estos instantes. Y yo quiero que usted llame por teléfono, porque aquí está nuestro hermano Daniel y nuestro hermano Martín para recibir esa donación, esa oración que usted necesita que se haga. Por favor, llame en estos momentos marcando al 951 al 737 1717 951 737-1717 y vamos a dar inicio a la prédica. Amante Dios que estás en el cielo, te damos gracias en estos instantes y te pedimos que bendiga tu palabra que será puesta en estos momentos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. En Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo 9, dice así: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos al como título: los de ropas blancas, los vestidos de ropas blancas. Aquí tenemos el principio de la visión de la bienaventuranza futura de los mártires. Aquí hay un aliento. Se le estaba echando encima a los fieles un tiempo de terror como no se había conocido nunca. Y Juan le había estado diciendo que si lo soportaban hasta el fin, la gloria habría valido la pena. Cualquier pena está presentándoles los infinitamente rentable que en último extremo aceptar todo lo que implique el martirio que debe sufrir la fidelidad. Este es un período de dolor. Esta gente que están con vestiduras blancas son aquellos que Juan está viendo alrededor del trono en el período de la gran tribulación. El número de los mártires es incontable. Las personas que no solamente mueren en este período de tribulación, sino también aquellos que también han sufrido por causa del testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto bien puede ser el recuerdo de la promesa de Dios a Abraham de que sus descendientes llegarían a ser tan numerosos como las estrellas del cielo. Génesis capítulo 15, verso 5. Pero tenemos que notar en esta historia a aquellos que padecieron, a aquellos que murieron en la época en la que nosotros estamos viviendo antes del rastro de la iglesia, o del traslado de la iglesia, del rapto y del traslado de la iglesia. Entonces esta gente resucitarán, porque dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Entonces esta gente que están aquí con vestidura blanca es otro tipo de gente que no va a la boda del Cordero y que no se va en el rapto de la iglesia, sino que aparecen posteriormente después de la gran tribulación. En Génesis capítulo 32, verso 12, nos dice de la promesa: y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar con la multitud. Encontramos más y cada día y en diferentes momentos y épocas personas añadiéndose a esta gran verdad de aquellos elegidos y de aquellos que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Al final, el número del verdadero Israel estará fuera de toda estadística de la cantidad de gente de todas partes del mundo, lengua, naciones, cultura, porque ese es el Dios al cual nosotros servimos.
Juan usa una frase a la que es muy aficionado. Dice que los fieles de Dios procederán de todas las razas, las tribus de los pueblos y la lengua. En Apocalipsis capítulo 5, verso 9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. En el capítulo 11, verso 9 del mismo libro de Apocalipsis nos dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y nación serán cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Van a ver esos cadáveres por 3 días y medio allí y no van a ser sepultados. Estamos hablando de los 2 testigos. En el capítulo 13, verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. En el capítulo 14, verso 6, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribus y lengua. En Apocalipsis capítulo 17, verso 15, me dijo también, las aguas que ha visto donde las rameras se sientan son pueblos, muchedumbre, naciones y lengua. Habla de la multitud cosmopolita y políglota que se apelotonaba en la agora o en los muelles de los puertos en las ciudades de Asia. En cualquier puerto o mercado de Asia se reunían personas de muchas tierras que hablaban muchos idiomas y diferentes. Cualquier evangelista se le ve inflamada el corazón al llevar el mensaje de Cristo a una multitud tan diversa de personas. Hace aproximadamente 10 días regresamos de la India y en la India estuvimos en Bangalore. Desde allí volamos a Varanasi. De Varanasi volamos a Hyderabad. Y de Hyderabad volamos a New Delhi. Lo más interesante es que a cada pueblo y región que íbamos había otro idioma, había otra lengua. En el mismo India, otro idioma, otra lengua. Encontramos allí 1,600 idiomas con escritura y alfabeto. 1,600. Y 3,000 dialectos conocidos. Hay otros dialectos desconocidos. Tú das la vuelta en la India y a 10 kilómetros hay un grupo de gente que habla un idioma diferente y va a 20 kilómetros más y hay otro grupo que habla diferente y va a otro y hay otro grupo que habla diferente en el mismo pueblo donde nosotros nos estábamos ubicando. Y que para comunicarse, la India ha usado el idioma inglés como el idioma nacional, por así decirlo. Porque si no, es imposible poderse comunicar unos a otros. Por eso es que en Estados Unidos y Canadá, cuando traen trabajadores, lo que traen es de la India, porque ya hablan inglés, porque es de la única manera que pueden comunicarse. Pero a todas estas tribus, a todas estas lenguas, a todas estas personas, tenemos que ir a llevar el evangelio de salvación, la palabra de Dios, para que se dé cumplimiento a estos versos que hemos leído. Aquí tenemos la promesa de que llegaría el día cuando toda esta multitud abrigada de muchas naciones y lenguas llegara a ser el rebaño del Señor Jesucristo. Es en victoria como llegan por último los fieles a la presencia de Dios y del Cordero. Aparecen y no cansados, vapuleados y gastados, sino victorioso, porque en Jesús tenemos victoria. En Jesús tenemos la paz, en Jesús tenemos el gozo, en Jesús tenemos la alegría, en Jesús somos libres. La túnica blanca es la señal, la señal de la victoria, la túnica en la cual Cristo te pondrá limpio del pecado, aleluya, limpio de toda podredumbre, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Un general romano desfilaba en su triunfo vestido de blanco. La palma también es un emblema de victoria. Cuando bajo el dominio de los macabeos, Jerusalén fue liberada de las contaminaciones de Antíoco Epífanes. El pueblo entró, desfiló con ramas y ramos y palmas y salmos. De acuerdo al segundo libro de Macabeo, capítulo 10, versículo 7, libro apócrifo. El grito triunfal de los fieles
ascribe a la salvación de Dios. Dios es quien los ha sacado con el bien de sus luchas y pruebas y tribulaciones, y es su gloria la que ahora comparten. Dios es el gran Salvador, el gran libertador de su pueblo, y la liberación que Él da no es la de huida, sino de la victoria. Nosotros somos victoriosos en Dios. No hay nada que pueda dañarnos, no hay nada que pueda acercarse para destruirnos o tratar de destruirnos, porque tenemos la victoria en Jesús, porque somos victoriosos en Jesús, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Él tenemos la victoria, en Él tenemos la fuerza, y no hay diablo y no hay nada que pueda levantarse contra los hijos de Dios. Si eres un hijo de Dios, mantente firme, confiado firme en la palabra de la verdad, en la palabra de Jesús, quien te fortalece, quien te anima, quien te ayuda, quien te levanta, y que no hay nada, no hay demonio, no hay fuerza que pueda venir contra ti, porque no habrá alma forjada que se levante en contra de ti, que no sea destrozada, eliminada, destruida y acabada. Aunque se levanten 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, porque el Dios Todopoderoso estará contigo y te vestirá con ropa blanca de victoria, con ropa blanca de festejo, con ropa blanca de ceremonia, porque el Cristo de la gloria está contigo para fortalecerte. No es una liberación que libra a una persona de los problemas, sino que le conduce victoriosamente entre ellos. No es que tú no vayas a tener problemas, es que tú serás una persona victoriosa en medio del problema, en medio del ataque, en medio de la circunstancia difícil. Dios está contigo. El problema está y nunca se irá, pero la victoria sobrepasa ese problema. No es parte de la esperanza cristiana el buscar una vida en la que uno vea libre de todo problema y angustia. La esperanza cristiana consiste en que una persona en Cristo puede soportar cualquier clase de dificultad y adversidad, y manteniéndose firme, y añadir la gloria por el lado de Dios. Esa gloria de Dios, esa fortaleza de Dios, esa fuerza de Dios, ese ánimo de Dios, mi amigo, en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, donde quiera que tú estés escuchándome, Jesucristo es el victorioso. Jesucristo venció la muerte, Jesucristo venció la cruz, Jesucristo venció al diablo, Jesucristo vencerá contigo todas las luchas y las adversidades que hay en tu vida, porque en Él hay victoria, en Él hay fortaleza, en Él hay ánimo, en Él hay seguridad, solamente en Cristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo hombre, Él es el único que puede darte la victoria. No crea ni confíe ni en lo político, ni en los amigos, ni en ti mismo. Confía solamente en Jesús. Jesús es el baluarte, Jesús es la fuerza, Jesús es el poderoso, Jesús es el que nunca ha perdido una batalla, ni tampoco la perderá. No solamente la batalla, es el único que no ha perdido una guerra. No ha perdido una guerra y nunca perderá una guerra. Alíñate al vencedor, al victorioso, al poderoso y poderosísimo. Su nombre es Jesús. Pero para ello, mi amigo, tiene que reconocer que eres un pecador. Tiene que reconocer que tiene que reconocer que tú no puedes por ti mismo. Tiene que reconocer que los pecados que te asedian no te permiten acercarte a Él, porque Él es santo. Mas si viene a mí, dice el Señor, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere con todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sí, mi amigo, serás salvo. Es el momento que tú tienes para confesar ahora mismo y aceptar a ese Jesús victorioso, a ese Jesús poderoso, a ese Jesús lleno de vida, a ese Jesús que te levantará, a ese Jesús, no importa lo bajo que esté, no importa. Él está allí para bendecirte. Solamente tiene que repetir conmigo esta oración. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en estos instantes, reconozco que soy pecador. Reconozco que hay tantas cosas malas en mí. Perdóname. Perdona todos mis pecados. Y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Señor, yo te doy gracias por todas aquellas personas en la cárcel, en prisión, en las calles, en su casa, en el trabajo, que han hecho esta oración conmigo. Guárdale.
Señor, límpialo. Espíritu Santo, trata con sus corazones ahora mismo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Si tú echas esta oración conmigo, llámame al 951, al 737-1717. Muchas gracias. Te habló el pastor y doctor Andrés Serrano. Él es vida.